digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Bendito eres, Dios, exaltado sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, por este día y la oportunidad que nos das de alabarte. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí, y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tú
Qué bueno estar con ustedes otra vez. Aquí estamos en CCI Panamá, agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos da de estar juntos, de comunicarnos, de buscar su presencia, buscar su rostro, estudiar en su palabra y reconocerle a Él como nuestro Señor en tiempos de dificultad. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes precisamente el mensaje que he llamado la presencia de Dios. Nosotros necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo muy particular con una crisis que genera incertidumbre, y cuando una crisis se prolonga durante mucho tiempo, ocurre un desgaste muy importante en lo emocional, en lo físico, y también suele suceder que en lo espiritual. Comienzan las preguntas, comienza el cuestionamiento. ¿Dónde estará Dios? ¿Cuándo terminará esto? ¿Será que habrá una salida para esta situación? Cuando esto termine, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra situación? ¿Cuál va a ser nuestro enfoque de vida? Y quiero llevarles a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene para nosotros la respuesta oportuna. Tiene para nosotros esa luz, esa sal que nosotros estamos necesitando. Me gusta pensar en que en estos tiempos nosotros necesitamos aprender de Dios lo que Dios nos quiere enseñar. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender, podemos recordar y podemos vivir con una conciencia clara es que la presencia de Dios está con nosotros y está en nosotros, y que realmente si Dios está con nosotros, en nosotros no debemos tener temor, no nos hará falta nada, y el gozo del Señor, esa presencia del Señor, será lo que nos haga a nosotros fuertes. Entonces comencemos con una palabra de oración, para pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable en donde quiera que nosotros estemos, en este momento tan especial, en cualquier lugar del mundo, desde donde tú veas esta predicación, que la palabra de Dios llegue a tu corazón y cumpla el propósito por el cual el Señor la está enviando. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das cada semana. Cada día, cada mañana son nuevas tus misericordias, y te damos gracias por la oportunidad de adentrarnos en tu palabra, de encontrar en ella edificación, bendición, oportuno socorro para el momento en que más lo necesitamos. Te damos gracias porque tú siempre estás disponible y estás dispuesto para socorrernos. Así oramos en el nombre de Jesús. Pues bien, la presencia de Dios. Necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, nosotros hablamos estar presente. Cuando algo o alguien está presente, significa que está en un lugar, en un momento determinado. Y que es una presencia que está, cuando se dice presente, no es que estamos hablando de un tiempo futuro, no estamos hablando de un tiempo pasado, es precisamente el ahora. Y esto es importantísimo, porque cuando uno conoce al Señor y uno conoce la palabra de Dios, uno comienza o debe comenzar a entender que lo que implica entregarle nuestra vida a Jesucristo, lo que implica abrirle nuestro corazón, recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, implica el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Y una de esas promesas es que el Señor está con nosotros, está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros, y esto quiere decir que Él habita en nosotros, Él está con nosotros, no estamos solos, y que las promesas de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios no depende ni de que nosotros lo merezcamos, porque dice la Biblia en el capítulo 3 de Romanos que no hay justo ni aún uno,
todo lo que hemos recibido de parte de Dios, dice la carta de Pablo a los Efesios, lo hemos recibido por gracia, por medio de la fe, que es un regalo de parte de Dios. La salvación de Jesucristo vino a ser un regalo, el mejor regalo que uno puede recibir en la vida. Entonces la presencia de Dios en sus hijos no depende de nuestro comportamiento, de si nosotros somos buenos o malos, no es nuestro merecimiento. La presencia de Dios en nuestras vidas no depende tampoco de nuestros sentimientos. Cuando nosotros nos circunscribimos o reducimos nuestra relación con Dios a lo que yo siento, así yo siento, yo percibo que Él está conmigo o no siento que Él está conmigo, realmente nosotros estamos perdiendo de vista que no son nuestros sentimientos lo que determinan el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de las promesas de Jesús en nuestra vida. La promesa y la palabra de Dios se cumple precisamente porque viene de parte de Dios. Más allá de cuáles sean nuestras emociones, nuestros sentimientos, las circunstancias que estamos viviendo, y las circunstancias que estamos viviendo pueden ser diferentes para cada uno. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en prácticamente todo el mundo, y a medida que pasan los días, que pasan las semanas, las emociones pueden llevarnos a nosotros a sentirnos mal, a sentirnos desanimados, a sentir desesperanza. Y es cuando muchos creyentes, muchos cristianos han comenzado a decir, es que ya no siento como antes sentía a Dios conmigo. Aquí la palabra de consuelo para ti y de ánimo y de advertencia inclusive es: no dependas de tus sentimientos, no dependas de tus emociones, aprende a depender y a descansar de lo que dice Dios, de lo que el Señor habló en su palabra acerca de sí mismo, acerca de su vida, acerca de su relación, acerca de su propósito, acerca de quién es Él y quién eres tú delante de Él. En la medida en que descansemos en la verdad de Dios, nuestra vida va a precisamente a estar más tranquila, más estable. En estos tiempos de crisis, uno de los elementos más importantes para nosotros en lo individual, para nosotros dentro de nuestro entorno familiar, de nuestra comunidad e inclusive de nuestros países, un elemento clave es el balance, el equilibrio, la estabilidad. Y nosotros no podemos sentir estabilidad, estar seguros, a menos que nuestra vida esté afirmada en nuestro Dios, en su palabra, en sus promesas y en que Él cumple todo lo que Él ha prometido. Entonces, nosotros necesitamos reconocer, creer y confiar que la presencia de Dios no nos abandona, que Él está con nosotros. Y para eso nosotros encontramos en la palabra de Dios lo que el mismo Señor Jesús habló acerca de su presencia, de su compañía. En el momento en que Él muriera, resucitaría y luego ascendería a los cielos. Él habló con sus discípulos antes de morir. Ellos estaban acostumbrados a caminar con Jesús por 3 años. Le habían visto hacer una serie de milagros, de sanaciones, de sanidades, de liberaciones. Le habían escuchado enseñar, predicar. Le habían visto levantarse como un maestro, como una persona que tenía autoridad de parte de Dios. Y ellos estaban cobijados bajo la compañía de Jesús, de su maestro, de su Señor. Y sin embargo, iba a llegar el momento en que Él no iba a estar con ellos físicamente, Él iba a morir. Y el Señor les habla, Él les anuncia precisamente que Él no iba a estar con ellos, que Él, en el momento en que Él resucita, Él asciende a los cielos. Eso está escrito en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Pero antes de Él ascender, Él les habló. Y nosotros nos encontramos que en Mateo, en el capítulo 28, un pasaje bastante conocido, encontramos que el Señor les habla a los discípulos y les dice, les da una comisión. Les dice lo que ellos tenían que hacer de aquí en adelante, ahora que no iba a estar Él. Pero una de las frases que Él les dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Tengan por seguro esto.
Ya ellos no le iban a ver físicamente, no iban a estar caminando con él en lo que viniera de aquí en adelante, en lo que acontecería, en que ellos iban a estar juntos para formar la iglesia, para predicar el evangelio. No iban a tener a Jesús físicamente presente, pero Él les hace una promesa y Él les dice, tengan por seguro. Esto es importante. ¿Qué significa cuando nosotros tenemos algo por seguro? Tiene que ver con la convicción. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la certeza. Y esa certeza nace en nuestro corazón, en nuestra voluntad, nace en nuestra mente, nace en nuestro espíritu, se consolida en nuestras vidas por la fe, el nosotros tener la certeza, la seguridad de que lo que Dios ha dicho es cierto, de lo que Dios ha prometido se cumplirá. Y Él dijo, yo estoy con ustedes. Fíjense que Él habla en presente y Él iba a ascender al cielo. Han pasado 2000 años, poco más, desde que el Señor Jesús subió al cielo después de morir y resucitar. Y saben que esto sigue siendo una verdad y sigue estando en presente. El hecho de que Jesús sea Dios y que Él haya prometido estar con su iglesia es lo que permite que tú y yo, en medio de esta circunstancia, en medio de cualquier circunstancia, personas, millones de personas a lo largo de la historia han vivido con seguridad en tiempos conflictivos, en tiempos difíciles, han pasado las tormentas, han sobrepasado la persecución, se han hecho frente a situaciones críticas en la vida, se han enfrentado a la muerte. ¿Y sabes por qué hoy podemos seguir predicando la palabra del Señor? Porque Él está con nosotros, porque la presencia de Jesús está con nosotros, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces no estás solo, no estás sola. Si en medio de esta circunstancia tan difícil tus emociones llegan a decirte, no sé a dónde vamos, no sé cómo seguir esta situación, no sé qué pasos dar, no sé qué puertas tocar, quiero que recuerdes esto, tenemos que estar seguros de que el Señor nuestro Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y lo prometió siempre en tiempo presente. Él les dice, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Esto no va a cambiar. El Señor está contigo. Aunque tú no lo sientas, aunque tengas momentos en los que hay momentos en los que la circunstancia, la situación, si has perdido tu trabajo, si estás pasando por momentos difíciles con tu familia, si el tiempo del aislamiento ha generado conflictos con otras personas, si te ha llevado a sentir que emocionalmente no tienes el control de las cosas, esto puede pasar, son estados de ánimo que tienen que ver con los seres humanos porque somos carne, porque somos débiles, porque somos frágiles, porque estamos en el mundo, porque es normal que a veces nos sintamos así, pero recuerda, más allá de lo que sientas, recuerda, el Señor está contigo, la presencia de Dios está contigo. Tenemos que ser conscientes. Fíjense, hacer consciente algo quiere decir pensarlo, apropiarnos de eso, recordarnos y saber que es ahora. No te conformes con pensar, sí, el Señor estuvo conmigo en el pasado. Yo recuerdo cuando me pasó una situación X difícil, que oraron por mí, que Dios estuvo conmigo, que alguien me dijo que el Señor estaba conmigo y yo sé que yo pasé esa situación. No te conformes con las experiencias que tuviste en el pasado. No te conformes con las experiencias que alguien te cuenta de lo que vive de parte de Dios, de lo que Dios hace en su vida. Dios quiere hacerlo en tu vida también. Y este es el momento ideal para recordarte que si tú no tienes una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, este es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de decirle, Señor, te entrego mi vida, perdona mis pecados, quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Quiero vivir en tu presencia, quiero tener paz.
Quiero tener la seguridad de que tú estás conmigo siempre, independientemente del panorama, independientemente de lo que esté sucediendo a mi alrededor. En segundo lugar, no solamente Jesús está con nosotros, sino que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, está en nosotros. Nosotros encontramos que el Señor Jesús, en ese momento que les comentaba que Él habló y con sus discípulos les anunció que iba a morir, que iban a estar separados, Él en ese capítulo 14 del Evangelio de Juan les habló ampliamente acerca de lo que vendría para ellos, de lo que vendría para los discípulos y los creyentes en todos los tiempos, en todo el mundo, y eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. El Señor dice en Juan 14, quiero leer extractos del verso 16 y el verso 26, Él dijo, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que he dicho. El Señor no nos dejó solos. Él les dijo, yo me voy a ir, pero dice, el Padre enviará a otro. Dice la Reina Valera, otro consolador. Cuando dice otro, está hablando de alguien que es igual a Él. Vendría el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y vendría a morar en nosotros. ¿Y para qué viene el Espíritu Santo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo a morar en tu vida? Si tú le entregaste tu vida al Señor, y esto es muy importante que nosotros lo recordemos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros podemos tener conciencia de que necesitamos a Dios, podemos tener conciencia de pecado y buscar a Dios porque Él nos busca a nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos convence a nosotros de nuestra necesidad de Dios, nos convence de pecado. Él es el quien hace sentir en nuestro corazón esta necesidad que ahí está, Señor, te necesito. Esa obra la hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, pero no solamente el Espíritu Santo vino para convencerte, para convencerme de que necesitamos a Dios, para que seamos salvos por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas, viene a nuestras vidas, a morar en nuestros corazones, dice el Señor, para ayudarnos, para consolarnos, para enseñarnos, para dirigirnos y para interceder por nosotros. Hoy como nunca necesitamos aprender y comprender el ministerio, la labor del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. El Espíritu Santo está para ayudarte, para fortalecerte, para, cuando dice consolarnos, cómo necesitamos consuelo. Consuelo en los momentos de tristeza, consuelo en los momentos de desánimo, consuelo en los momentos de pérdidas. Hay mucha gente sufriendo pérdidas en este momento, pérdidas de muchos tipos, las más dolorosas como la pérdida de un ser querido, pérdidas de trabajo, pérdidas de relaciones, la añoranza por lo que se tenía y la incertidumbre de si eso que se tenía se va a volver a tener, o si va a ser peor la vida que nos espera. Es cuando ese momento en que uno se desespera o siente tristeza, está el Espíritu Santo para venir a tu corazón y para hacerte, para poner un bálsamo en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, para decirte, hay esperanza para tu porvenir. Yo estoy contigo, Dios está contigo, Dios tiene control de todas las cosas. Esto que ahora ves no es el final de lo que el Señor realmente tiene preparado para ti. Viene el consuelo del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo está en tu vida para enseñarte a vivir, para enseñarme a vivir. Nosotros necesitamos cambiar nuestro enfoque de vida y dejar de simplemente llevar una vida conducida por lo que dicen otros, por los temores de otros, por lo que uno ve que en la realidad de lo que está sucediendo, por lo que nosotros hemos aprendido,
por nuestra crianza, podemos tener muchas razones para tener nuestros esquemas mentales, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar. Y uno de los problemas que se tiene en este momento en todo el mundo es que estamos viviendo en una época donde hay muchas influencias de todo tipo y donde hay muchas personas que son muy influenciables. Y aquí hay una palabra que quiero dejar para los padres, los que tienen a sus niños pequeños o tienen adolescentes. Hay que ser conscientes de la influencia que ejerce las redes sociales, todo tipo de influencia. No solamente hay cosas divertidas o información o educación, formación, que la gente puede tener acceso y los niños pueden tener acceso y los adolescentes. También en las redes hay todo tipo de influencias nefastas, negativas, y nuestros niños están expuestos a esa influencia en edades en las que pueden ser muy maleables, que pueden ser muy moldeables, en que se está formando sus criterios, su manera de pensar. Entonces es importante que nosotros como adultos entendamos en Dios la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para acudir a Él, a buscar dirección, que nos enseñe a vivir, que nos explique, que nos haga comprender lo que significa la palabra de Dios, que podamos buscar dirección en Él cuando necesitamos tomar decisiones importantes, cuando necesitamos encontrar un rumbo, ir hacia un trabajo, buscar un trabajo nuevo, decidir un emprendimiento nuevo, decidir qué cosas tenemos que hacer como familia para mejorar. Está el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, para dirigirnos, para enseñarnos. No estás solo en tu manera de vivir, tu manera de pensar. Realmente quiero hacer tanto énfasis en esto. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, pero nosotros tenemos que acudir a Él. Y tenemos que decirle: Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, dirígeme, explícame. Muéstrame qué camino debo tomar, porque Jesús dijo: el abogado defensor estará con ustedes, dice, para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Él les enseñará todo. Miren que el Señor es completamente incluyente. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo he dicho. Entonces nosotros no es necesario que durante el tiempo de crisis o en cualquier temporada de nuestra vida, aun cuando nos vaya bien, no es necesario que nosotros caminemos en soledad, que busquemos consejo en lugares equivocados o de dudosa procedencia. No es necesario que nosotros pensemos que qué voy a hacer, hacia dónde voy a mirar, qué tengo que lograr. Esto no es necesario. El Espíritu Santo, Jesús dijo, está con ustedes y estará con ustedes siempre para guiarles, para enseñarles. Entonces, ¿cuál es tu necesidad en este momento? Es tu necesidad tomar una decisión, buscar dirección, saber qué tipo de influencias hay alrededor tuyo, de tus hijos, decisiones que tienes que tomar con respecto a trabajo que has perdido y que de repente piensas: ahora ya no tengo nada, no tengo una esperanza, qué camino, qué rumbo debo tomar. Quiero recordarte, el Espíritu Santo está en ti, está contigo para enseñarte qué debes hacer, para enseñarte cuál es el camino que debes tomar, para enseñarte cuáles son las decisiones, las mejores decisiones, las mejores opciones y sobre todo para mostrarte cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, que es siempre buena, es siempre agradable y es siempre perfecta. El Espíritu Santo nunca te va a guiar hacia una mala dirección, hacia un mal resultado, no te va a llevar a un despeñadero, no te va a llevar a un abismo. El Espíritu Santo te vino para hacerte bien, para enseñarte bien, para corregirte, para corregirnos, para enseñarnos toda la verdad acerca de Dios. Ahora, conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros también debemos comenzar a germinar en nuestro corazón una determinación y un deseo. Y es aquí una pregunta que podemos hacernos hacia lo interno, cada uno en lo individual. Y es:
¿Qué tanto anhelo tengo yo de la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué tanto realmente soy consciente de que Dios está conmigo y me alegra esa presencia de Dios? Me deleito en esa presencia de Dios. Corro a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tengo un problema y en lugar de correr a la presencia de Dios y buscar el rostro de Dios, lo que hago es desesperarme, confundirme, renegar, amargarme? ¿Cuánta oportunidad le doy a lo que no edifica en mi vida, en mis emociones, en mis relaciones, antes de ir a la presencia de Dios, a buscar el consuelo que necesito, la dirección, la seguridad que necesito? Nos encontramos con un salmo maravilloso, uno de los salmos de David, y es el Salmo 27. Y es uno de estos salmos en los que David relata de una manera poética. Recordemos que los salmos son canciones, son poesías, y encontramos en el lenguaje más elevado, más hermoso. El lenguaje poético se caracteriza por eso, por su belleza. Y nosotros nos encontramos que David explica con todo su sentimiento, con una gran profundidad, los momentos de crisis que él vivía. Y él los escribe, y él los relata, él los canta. Y él nos deja a nosotros aquí una herencia para nosotros aprender en este salmo maravilloso. Y quiero leerle los versos 4 y 5. Cuando el salmista, en medio de una crisis, David pasó crisis muy complicadas en su vida, muy complicadas. Algunas de sus crisis tuvieron que ver con situaciones que no fueron realmente originadas por él. Otras sí se debieron a decisiones equivocadas que él tomó. Otras se debieron no a decisiones que tomó, sino a decisiones que no tomó. Cuando evadió o no se hizo cargo, por ejemplo, de formar a sus hijos de la manera más correcta, luego todo eso vino y tuvo consecuencias en su vida, y tuvo crisis familiares, crisis personales, crisis individuales, crisis con la nación, crisis con otros gobernantes. David era un maestro de la crisis que nos puede enseñar mucho al día de hoy. Y en el Salmo 27, en medio de una de sus crisis, él escribió: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo. Esta palabra es donde yo quiero llevarles a que tiene que ver con el deseo del corazón. Es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Tiene que haber un anhelo en nuestro corazón, un deseo de refugiarnos en la presencia de Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando nos sentimos derrotados, cuando sentimos incertidumbre, cuando la situación alrededor de nosotros lo único que nos dice es lo negativo, es lo imposible. En la presencia de Dios nosotros podemos recordar que nada es imposible para Dios, que Él tiene cuidado de los suyos, que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro proveedor, que nada nos hará falta, que aunque venga el enemigo como un río, Él levantará bandera delante de nosotros, que cuando estemos cansados, abatidos, dice que Él renovará nuestras fuerzas. Cuando necesitemos palabras para decir, Él pondrá las palabras exactas en nuestra boca. Cuando necesitemos la fuerza física o emocional para seguir adelante en medio de la dificultad, la presencia de Dios estará con nosotros, y nosotros debemos anhelar, desear con nuestro corazón el que entendamos: estás conmigo, Señor, estás conmigo, yo anhelo conocerte, yo anhelo esconderme bajo tu presencia, bajo tu cuidado. Es el deseo de mi corazón. El salmista, en medio de esa crisis tan terrible, él dice: una cosa le pido a Dios, que pueda yo habitar en su presencia.
Es el anhelo de mi corazón. Dice, porque yo sé que si yo estoy en su presencia, yo sé que si Él está conmigo, dice, Él me va a cuidar cuando vengan las dificultades. Él me va a proteger cuando venga el tiempo difícil. Cuando venga la crisis, Él me va a cubrir. Él va a ser mi protector. Dice, me esconderá en su santuario. Esto habla de la protección en la presencia de Dios. Dice, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Una de las figuras que se utiliza en la palabra de Dios para referirse a Jesucristo y a su figura de autoridad, de poder, de seguridad, es que se dice que la roca perfecta es Jesucristo. Él es la roca donde se puede romper y salir fuentes de agua, manantial de agua. Él es la roca que está más alta que yo. Y la imagen de una roca más alta, pensemos en esa imagen de estos accidentes geográficos, de estos lugares geográficos, colinas, montes, montañas, rocas gigantescas que están tan altas que cuando un animalito, alguien se siente perseguido porque viene un depredador, un enemigo, se sube a la roca, al lugar que está más alto, para evitar ser alcanzado cuando viene la inundación. Uno ve que cuando hay inundaciones, la gente busca subir a lugares altos para estar seguros. Esa es la imagen de la presencia de Dios con nosotros en nuestras vidas. Jesucristo es la roca más alta que nosotros. Y cuando viene la inundación, cuando viene la dificultad, cuando viene el tiempo difícil, cuando te haga falta la seguridad, la certeza, cuando tengas miedo, cuando pienses, cuando sientan, cuando tus emociones vengan a tu vida para decirte no se puede, es muy difícil, se acabó, se cerraron las puertas, recuerda que Jesucristo es la roca más alta y que la presencia de Dios en tu vida te garantiza que Él te mantendrá seguro, que Él te mantendrá segura, que nada te hará falta, que Él está contigo y que aunque venga la tempestad, aunque soplen los vientos, aunque se levante la tormenta, aunque se mueva la tierra, el corazón de la mar, el Señor será tu pronto auxilio en medio de la tribulación y podrás descansar seguro, podrás estar quieto. Como hemos leído antes en el Salmo 46, estemos quietos, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob, la roca que es más alta que nosotros, en la cual nosotros estaremos seguros y nada malo nos alcanzará. ¿Cuáles son las consecuencias en tu vida de vivir bajo la presencia de Dios, de estar conscientes de que Dios está contigo, de que Dios está conmigo? La presencia de Dios en nuestras vidas nos produce en medio del caos orden. ¿Necesitas orden en tu vida? La presencia de Dios puede traer orden a tu vida, orden a tus pensamientos, orden a tu vida familiar, a tus relaciones. A veces el problema cuando vivimos tiempos de crisis es que sentimos que perdemos el control de todas las cosas y nosotros quisiéramos que todas las cosas pudieran ser controladas por nosotros. Pero realmente una de las consecuencias de la presencia de Dios en nuestra vida es que Él trae orden porque Él tiene el control. Y nosotros debemos ser conscientes y debemos rendirnos a Él y decirle, sí Señor, toma tú el control de la situación. Enséñame, Espíritu Santo, a vivir en orden, a vivir en paz, a entender cómo tú traes orden en medio del caos. Me encanta la figura que utiliza Génesis en el capítulo 1, cuando habla del momento de la creación y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y había caos, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Lo que puede traer tranquilidad, cobertura, control en medio del caos es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por último, ¿cuál es una de las consecuencias de vivir y ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas? Es que
el Señor continúa su obra en nosotros, va perfeccionando su trabajo, su labor en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, porque uno de los propósitos que tiene el Señor en nuestra vida es transformar nuestra vida, nuestro ser interior, nuestra manera de pensar, no solo para que cambie nuestra manera de vivir, sino para que nosotros seamos y nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, los versos del 17 al 18. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y decíamos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces nosotros no estamos llamados a vivir en esclavitud. Nosotros estamos llamados a vivir en libertad. El Señor Jesucristo murió por nosotros para que nosotros seamos verdaderamente libres. Y la libertad comienza en el interior. Somos libres de la esclavitud de nuestros pensamientos, de nuestras obsesiones, de nuestros malos deseos. El Señor no quiere que seamos esclavos de la ansiedad, de los temores, de la inseguridad, de la falta de certeza, del temor hacia el futuro. Dios quiere que nosotros vivamos en libertad, tranquilos, en paz, confiadamente, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros, pero también en la libertad de que entender que el Señor está en nuestras vidas, trabajando en nosotros para hacernos más parecidos a Él, transformándonos a su gloriosa imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando la crisis que estás viviendo, la crisis que estamos viviendo, sea una crisis que nosotros no tenemos control realmente, aun cuando sea una crisis que produce, tiene muchos efectos negativos, como estamos viendo, también es importante recordar que Dios utiliza cualquier situación, por difícil que ésta sea, cualquier crisis, cualquier circunstancia que nosotros a veces no podemos ni siquiera explicar o entender, el Señor no la permite en balde en nuestras vidas. El Señor permite muchas veces durante este tipo de situaciones que nosotros pasemos por ellas, porque en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para transformar, para quitar aquello que nos hace daño, para quitar de nuestro carácter, de nuestra estructura de personalidad, de nuestra manera de pensar, de las cosas que hemos aprendido que nos hacen daño, de las experiencias traumáticas de nuestra historia pasada. El Señor, todo eso, Él quiere quitarlo, romperlo, eliminarlo de tu historia, de tu mente, de tu corazón, de tus acciones. Que te parezcas, que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo, el varón perfecto. Y Él permite en las crisis, Él trabaja. El Señor no ha dejado de trabajar a tu favor. Lo que pasa es que a veces nosotros entendemos el trabajo de Dios a mi favor, lo entendemos como meramente material. Y pensamos que Dios está para proveernos comida, para proveernos techo, para darnos trabajo, para darnos qué vestir. Y pensamos que eso es suficiente, y que para eso está Dios. Para darnos, para librarnos del peligro de todo lo que he predicado, todo lo que he enseñado hasta ahora. Uno piensa en lo externo e inclusive tal vez llega a la parte de las emociones y piensa que Dios también está conmigo para ayudarme emocionalmente y que yo no caiga emocionalmente. Pero eso sería tener una relación y una comprensión de la presencia de Dios en nuestra vida muy limitada.
porque ese no es el único propósito que tiene Dios en tu vida. Es cierto que Dios quiere que te vaya bien. Es cierto que Dios quiere proveerte y cuidar de ti como cuida a los pajarillos, como viste a los lirios del campo. Él quiere darte lo que te hace falta y llevarte a pastos, a que haya abundancia en tu corazón de paz, de gozo, de tranquilidad. Pero la labor que hace Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida, comienza y tiene que ver con lo espiritual, con esa transformación de tu vida, con esa transformación para sacar, para quitar de nosotros todo aquello que nos hace daño, que nos estorba, que nos aleja de Él, que nos mantiene en una condición de amar al pecado más que amar a Dios, de anhelar lo material más de anhelarlo a Él. El Señor está trabajando en tu vida, siempre tomando Él la iniciativa para que lo más importante, lo más relevante en tu vida no sea lo temporal y lo material, sino aquello que funciona para vida eterna. ¿Y qué funciona para vida eterna? Funciona el Espíritu Santo transformando tu vida a la imagen de Jesucristo, para que nosotros podamos ser como Él es, y que cuando llegue el momento de morar con Él para la eternidad, nosotros podamos estar con Él transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué necesitas en tiempo de dificultad? ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos recordar que Él está con nosotros tal como lo prometió. Necesitamos saber que el Espíritu Santo está para guiarnos, para ayudarnos, para defendernos, para aconsejarnos, para consolarnos. Pero también necesitamos ser conscientes de que el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nuestra vida para formar en nosotros la imagen de Jesucristo. Entonces entendemos que la obra de Dios es completa, y es lo que nos lleva a nosotros a descansar, a sentir paz en medio de cualquier tormenta de la vida. En medio de cualquier circunstancia difícil, nosotros podemos tener paz porque podemos saber, estar seguros, como dijo el Señor Jesús. Quiero que estén seguros de que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo creo que es un buen momento para orar, un buen momento para decirle al Señor: ayúdame a ser consciente de tu presencia. Ayúdame a vivir con la seguridad de que tú estás conmigo. Ayúdame a anhelar. Yo quiero anhelarte. Yo quiero desear tu presencia en mi vida. Yo quiero que en medio de la situación difícil no dejarme llevar por mis emociones, por mis sentimientos, que yo no dependa de sentir si tú estás conmigo, sino que la fe en ti, en tu palabra, me lleve a confiar, a estar seguro, segura de que tú estás conmigo y que tú estás cumpliendo un propósito, de que tú no me has dejado, no me vas a dejar. Y una vez más, si tú no tienes una relación personal con Jesucristo, este es el momento para decirle: Señor, sálvame, sálvame, que tu presencia esté conmigo, perdona mis pecados y que yo pueda también tener esperanza de vida eterna. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias porque tu palabra es oportuna, es cercana y es eficaz. Porque tú siempre tienes un propósito cuando nos hablas, cuando vemos tu palabra, cuando la estudiamos, cuando la escuchamos. Tu palabra nunca regresa vacía porque llega a nuestros corazones en el momento en que nosotros la estamos necesitando. Y en este momento, Señor, queremos pedirte, ayúdanos a ser conscientes de tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos a no depender de nuestras emociones, a no dejarnos influenciar por las circunstancias externas, por voces negativas que nos distraen o que nos quieran hacer sentir que no es real, que tú no tienes cuidado, que a ti no te importa, que nosotros podamos creer, confiar que el Espíritu Santo está para guiarnos, para dirigirnos, para fortalecernos, para cuidarnos, para defendernos, para enseñarnos toda la verdad y que podamos tener el gozo, la seguridad de saber que aún en medio de la crisis
tú estás trabajando en nuestras vidas, transformando nuestra manera de ver, transformando nuestro carácter, quitando todo aquello que no te agrada, porque tú eres nuestro Dios, porque tú nos amas, porque en ti hay esperanza para el porvenir. Así oramos en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Recuerde seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Somos CCI Panamá. Comparta este mensaje. Es importante que este mensaje llegue a muchas personas que hoy están necesitando escuchar de la palabra del Señor y tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Soy la pastora Erika Harris. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes.